Hola, bienvenidos al video de solución del cuarto reto de la primera temporada de Oscar Habla Mate. Este es el reto. Tenemos un cuadrado. De ese cuadrado, de dos de sus lados consecutivos, se trazan dos triángulos equiláteros, como se ve en la figura, y luego algunos de los puntos de la figura se unen por un par de segmentos que son los que están marcados en verde, y la pregunta es cuál es el ángulo entre esos dos segmentos. Para este problema les traigo cuatro soluciones. Dos de ellas, las primeras dos, son digamos bastante naturales. Una depende puramente de ángulos, la otra requiere un poco más de propiedades de los triángulos. Las otras dos son menos naturales, se trata de construir algunas cosas adicionales en la figura, pero creo que el argumento puede ser interesante y por eso las traigo. Empecemos con la primera que, como les dije, trata básicamente de solo algún manejo de ángulos. Para empezar, y solo por claridad, vamos a ponerle nombre a algunos de los vértices de la figura. En particular, por ejemplo, A es el vértice donde se cruzan las dos líneas en las cuales estamos buscando el ángulo de intersección entre ellas. Vamos a fijarnos primero en el triángulo ABD, que es un triángulo isósceles donde además el ángulo en B es la suma de 90 grados de un cuadrado y 60 grados de un triángulo equilátero, entonces es 150. Ahora nos fijamos en el triángulo ACE, que también es isósceles y que además en el ángulo en C, alrededor de C ya tenemos 90 grados del cuadrado y 120 grados que vienen de dos ángulos de 60, o sea ya tenemos 210 grados, entonces el ángulo ACE para completar es 150 también. Así podemos calcular que los ángulos EAC y DAB, los dos miden 15 grados, y entonces el que estamos buscando, que es EAD, va a ser 60 grados de CAB menos 15 y más 15, entonces también va a ser 60 grados. Vamos ahora a la segunda solución, donde vamos a usar una propiedad muy interesante de los triángulos. Y esa propiedad es que en los triángulos es suficiente que los lados sean todos iguales para que los ángulos sean todos iguales. Eso no pasa en otras figuras con más lados. Por ejemplo, vean que en cuatro lados existe el cuadrado, pero también existe el rombo no cuadrado, que tiene sus lados iguales, pero sus ángulos no son iguales. Vamos a agregarle nombre al último punto que nos hacía falta, que va a ser la F. Y vamos a ver los triángulos ECA, DBA y EFD. Y resulta que los tres triángulos son isósceles, pero además esos lados que son iguales en parejitas en cada triángulo son los 6 todos iguales, porque miden lo que mide un lado del cuadrado original. Y el ángulo mayor en los tres triángulos es 150 grados. Entonces los tres triángulos son congruentes. Y como los triángulos son congruentes, los segmentos AE, AD y ED son todos de la misma longitud. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que AED es un triángulo equilátero y por eso todos sus ángulos miden 60 grados, en particular el que estamos buscando. Vamos ahora para la tercera solución, en la que lo que vamos a hacer es que vamos a construir algunos segmentos adicionales para encontrar dos segmentos que nos permitan ver entre ellos el mismo ángulo que estamos buscando, pero un poco más fácil de ver. Vamos a construir entonces DC, que es perpendicular a EA por simetría y que es diagonal del cuadrado original con el que todo empezó. Y también vamos a construir por fuera de la figura, digamos a la derecha, en la parte como estamos viendo la figura. A la derecha de BD vamos a construir un triángulo equilátero. A la derecha de AB vamos a construir otro. Y luego vamos a construir un cuadrado adicional. Y ese cuadrado también con una diagonal que es perpendicular a la otra línea que estamos mirando, a la línea AD. Y vemos que tomando A como centro de rotación se reconocen fácilmente dos figuras en las cuales están ubicadas esas diagonales, que son las figuras marcadas en naranja en la imagen anterior y en esta. Y esos 60 grados de rotación se van a convertir en los 60 grados entre las diagonales de los cuadrados y por lo tanto los 60 grados entre las líneas verdes, que es el ángulo que estábamos buscando desde el principio. Y vamos a una última solución por construcción, muy interesante, aunque tal vez un poco artificial comparada con las que ya hemos visto. Recordando que los triángulos ABD y ACE son congruentes y por lo tanto tienen mismos ángulos y misma medida a los lados,
Podemos aprovecharlo para construir copias de la figura completa e irlas rotando alrededor de A. La figura original y 5 de sus copias dan el giro completo. Entonces, al ver dónde quedaron las líneas que llamamos desde el inicio las líneas verdes, vemos que se forma una estrellita perfecta de 6 puntas. Entonces, el ángulo entre dos líneas verdes consecutivas debe ser 60 grados. El crédito de este problema es de la Compartida Matemática del Uruguay, que se encarga de elegir las delegaciones que representan a Uruguay en competencias internacionales. Ahí les dejo el enlace. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado la variedad de soluciones tanto como yo. No olviden seguir a Oscar Habla Mate en los diferentes canales y nos veremos en una próxima oportunidad.